Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Y gracias a Dios una vez más podemos estar reunidos para escuchar la palabra de Dios. En esta tarde vamos a iniciar con el culto, vamos a comenzar a alabar. Les invito que cantemos juntos. Vamos a cantar el número 349. Cuando estés triste, mira a Cristo. Cantemos el himno número 349, cuando estés triste. Cuando estés triste, mira solo a Cristo. Él te dará paz en tu corazón. Consolación tendrás por Jesucristo. Ningún dolor es más fuerte que Él. Mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor, mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Cuando estés débil, mira a Cristo. Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo. Él es mi luz en la oscuridad. Mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor, mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Sí, este himno dice, cuando estés triste, mira a Cristo. Vamos a continuar alabando otro himno al Señor. Cantemos el himno número 124, cuando conocí a mi Salvador. Himno número 124, cuando conocí a mi Salvador. Mi corazón estaba triste, en vanidad y soledad. Viví solo para mi gloria y todo fue un gran dolor. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Mi corazón se burlaba antes de los creyentes en Jesús. Toda mi esperanza se fue al no cumplirse mis sueños. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Pasé muchos años siguiendo los deseos de la carne. Mi corazón vacío estaba, nada lo podía llenar. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador.
la tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Vamos a alabar otro himno más al Señor. Cantemos el himno número 114. No hay amigo como Cristo. Cantemos el himno número 114. Me pregunta si es un chico de Luco, ¿por qué el paisaje es este bosque aburrido? Más vale que mejore. Para mí lo importante como usted hacemos todo lo posible. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo. Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Sí. Y en esta tarde vamos a orar al Señor. Y en su rostro oremos. Sí, todos juntos vamos a orar al Señor. Inclinen su rostro. Dios Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites una vez más estar delante de ti, así también escuchando la palabra dentro de nuestro corazón, podemos recibir el corazón de Dios. Y así como el rey David, cuando él fue levantado como rey, lo primero que él había hecho era conquistar las naciones y luego destituir a los jebuseos, construir el templo de Jehová, el templo de Jerusalén. Padre, aunque había la dificultad, pero en el corazón del rey David estaba la palabra de Dios, estaba la voluntad de Dios y el siervo de Dios. Por esa razón, él podía avanzar y Dios le permitió todas las cosas conforme a su propósito. Este año también Dios nos permitirá de la misma manera avanzar conforme a la voluntad de Dios, escuchando la palabra el día jueves, como a través del pastor Oxopar, Dios había cumplido su promesa y así también nos permite a nosotros que hemos recibido la salvación experimentar a este Dios. Te pido, Padre, por medio de esa palabra que tú nos permitiste en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 14, todas las cosas se puedan resolver. Así en esta tarde queremos encomendar este culto en tu mano. Te pedimos también que usted permita a los hermanos poder ingresar a la
al culto, también desde su casa ellos puedan ver la transmisión. Gracias, Señor. Así le oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cantemos un himno más. Después de este himno vamos a tener el tiempo del testimonio. Vamos a cantar el himno número 123. Quitemos el himno número 123. O sin él no puedo vivir. Cantemos. La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor. Hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Sí, en esta tarde también tenemos el tiempo de testimonio y los hermanos también han preparado en esta tarde su testimonio. Para ello vamos a invitar a la hermana Carmen Orellana de la iglesia de Cochabamba, quien va a compartirnos su testimonio en esta tarde. Muy buenas noches a todos los hermanos y siervos, ministros de la iglesia. En verdad me siento muy agradecida, ¿no? Por poder tener este tiempo, ¿no? De compartir cómo Dios ha ido trabajando, ¿no? En mi vida personalmente yo puedo ver, ¿no? Que Dios ha trabajado mucho desde que recibí la salvación. Y también este tiempo, ¿no? Aunque ha sido muy difícil, ¿no? Por la pandemia y dificultades que ha habido en mi familia, ¿no? Pero yo puedo ver, ¿no? A través de los siervos, la dificultad no es dificultad porque cuando había dificultad en mi familia yo quería escapar, ¿no? Evangelista, vacación o ya no quiero este cargo, así, por favor, comprenda, así. Quería, ¿no? Como tener un tiempo, ¿no? Pero los evangelistas siempre no me decían nada, ¿no? Solo avance, avance nomás. Entonces, de verdad, ¿no? Por los cargos, Dios me permitía escuchar su palabra por noticia o por alguna área que Dios me dio, ¿no? Como regalo. Y en verdad, ¿no? Escuchando la palabra, mi corazón ya no se enfocaba en
la situación, sino se enfocaba, ¿no? En la palabra, en la esperanza, en la promesa. Y yo puedo ver, ¿no? Quisiera que me acompañen en el libro de Números, capítulo 14, 28. Versículo 28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En verdad, ¿no? En mi corazón también hay muchas veces queja, murmuración, y sale, ¿no? Como, ay, ¿por qué a mí? ¿O por qué sucede esto así? Pero por esta palabra, ¿no? Como habéis hablado, así haré yo, dice. Entonces, por esta palabra, ¿no? Mi corazón se cambia, por esta palabra como mi punto de vista también Dios cambia, ¿no? Y yo podía ver, ¿no? Mucha gracia, mucha misericordia en mi vida, ¿no? De verdad, servir a Dios no, para mí, ¿no? Personalmente no es servir a Dios, sino pienso que a través de algún cargo, algún servicio en la iglesia, Dios me cuida, ¿no? Dios cuida mi corazón, Dios cuida mi familia. Estoy muy agradecida, ¿no? Por su iglesia, por sus siervos, que siempre, ¿no? No pelea como humanamente, sino pelea con nuestro propio corazón, ¿no? Y a través de la palabra, de verdad, soy una persona muy feliz, ¿no? Que puede vivir, ¿no? Con esperanza, con felicidad. Aún hay la situación o aún hay la dificultad. Estoy muy agradecida por eso con la palabra y con la iglesia. Muchas gracias. Sí, bien, muchas gracias por el testimonio de la hermana. Bueno, ahora también tenemos presentaciones y de parte de Colegio Música Cesori vamos a ver las presentaciones. La primera canción, La oración, y la segunda, El amor es eterno. Entonces vamos a escucharlos. Tu donnes au Seigneur
Sí, muchas gracias por las presentaciones en esta tarde. Bien, ahora hemos llegado también a la parte más importante. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a invitar al evangelista Rubén Huanca de la iglesia Buenas Nuevas de Cochabamba, quien va a compartir la palabra de Dios. Adelante. Buenas tardes. Perdón, buenas noches ya. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche también vamos a buscar en la Biblia San Marcos. Capítulo 6. San Marcos, capítulo 6, versículo 14. Voy a leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y los pusieron en un sepulcro. Hasta versículo 29. Qué grato, qué bendición también esta noche reunirnos por medio de plataforma Zoom para poder compartir la palabra. Y estoy agradecido a Dios porque 100% puedo reconocer que por la gracia de Dios estoy aquí también en la iglesia de Cochabamba. Por la gracia de Dios también tenemos salud. Si Dios no nos permitiera su misericordia, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Este tiempo de pandemia también Dios me hizo pensar bastante
que la vida no tiene sentido. La vida como sin la palabra de Dios, sin la iglesia, sin la guía de los siervos de Dios, solamente cada día viviendo, recibiendo malas noticias, no tiene sentido. Pero por medio del Evangelio, Dios, por medio de la palabra, Dios nos da esperanza. En nosotros mismos no hay nada, sino solamente desesperanza, solamente hay como decepción, ¿verdad? También hay como preocupación, siempre así. Pero escuchando la palabra, nuevamente nuestro corazón se fortalece y nuevamente se conecta con Dios y ahí llega también la esperanza, la felicidad. Y Dios también me hace meditar, ¿qué es lo más grande en tu vida? ¿Quién ocupa tu corazón? ¿Verdaderamente Dios es grande para ti? ¿O tus cosas? ¿O tu posición? Ya esta noche quiero compartir también otras partes de la Biblia. Ejemplo, cuando José había llegado a la casa de Pilato, Pilato se dio cuenta que Dios estaba con José y le levantó como mayordomo de su casa y entregó algunas cosas para que José pueda gobernar en su hogar. Pero algunas cosas también reservó que él mismo va a dirigir, él mismo va a guiar. Así hizo cuando José llegó al hogar. Pero cuando José llegó a la vida de rey Faraón también se dio cuenta quién estaba con José, Dios. Entonces, inmediatamente José se despojó de todo y le entregó todo en manos de José. Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 41, versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ya diferente, ¿no? Diferente. José se encontró con Potifar y también se encontró con el rey Faraón. Pero Potifar algunas cosas entregó a José, pero algunos reservó. Por eso en su casa se levantó gran dificultad. José tenía que salir nomás de ese lugar. Dios mismo le sacó, le llevó a la cárcel para que ahí esté José. Y cuando Faraón ya tiene sueño, nadie podía interpretar acerca de 7 años de abundancia y 7 años de gran hambre. Cuando el copero se acordó, hay alguien que puede interpretar ese sueño, llamado José. Sacaron a José de la cárcel, se presentó ante Faraón, le interpretó el sueño
directamente Faraón descubrió quién está con José. Está Dios. No hay otro como tú. Directamente le entregó todo el poder para dirigir su país, Egipto. Diferente. Inclusive entregó, ya quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, dice. Ya toda la autoridad, toda la potestad entregó, confió en José. Y Faraón podía descansar, podía como también aprender, mientras José estaba trabajando. Ya en nuestra vida, nosotros, ya ¿quién gobierna? ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Quién es el dueño? ¿Dios verdaderamente es nuestro dueño o yo mismo? Yo hay veces como Potifar, algunas cosas quiero dejar en manos de Dios, pero otras cosas yo mismo quiero dirigir. Cuando así sucede, lo que yo reservé para mí, yo pensando que yo voy a hacerlo, sí o sí todo fracasa, todo sale mal. Dios podía enseñarme, sí, tú también. ¿Por qué no entrega, por qué no deja todo en manos de Dios, en manos de Jesucristo? Faraón teniendo la potestad, Faraón teniendo ese poder, inclusive muy superior, más superior que Potifar, entregó todo el dominio de su país a un extranjero que era en aquel tiempo José. Sus príncipes, su pueblo, tal vez en ese momento no aceptaría. ¿Qué está haciendo? ¿No sería más adecuado encargar, si Faraón no quiere gobernar, entonces, ¿no sería más adecuado encargar a un egipcio, a un nativo, a uno que es de Egipto? ¿Por qué siempre tiene que entregar a José, el que sabe de nosotros? El que sabe de nuestra historia, que sabe de nuestra cultura, que sabe de nuestra situación. El cuánto conoce de no es la forma de vida que llevamos. Algunos pensarían así. También Faraón sería tal vez criticado por su pueblo. Pero aquí vemos que decididamente Faraón dijo, no hay nadie como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Así está hablando Faraón. Entonces José perfectamente podía guiar, podía como abundantemente cosechar, juntar alimento para los 7 años de hambre que vienen. Pero si Faraón hubiera encargado de recaudar, de juntar alimento, él tal vez hubiera fracasado, pero él se dio cuenta, yo no puedo. José, Dios está con José. La vida de creencia yo puedo entender, sí. ¿Cuándo la vida de creencia va a ser fácil para nosotros? ¿Y cuándo la vida de creencia va a ser difícil y complicado para nosotros? Depende cuánto por ciento nosotros dejamos en manos de Dios. 100%, 50%. Depende, pienso que de eso. Ya cuando apóstol Pablo ya estaba en los últimos tiempos, en sus últimos tiempos de vida, ya él tenía que zarpar, tenía que llegar hasta
Roma. Entonces, él claramente habló. Va a haber varones. Creo que va a haber problema, advirtió Pablo a todos los que estaban en la nave. Creo que va a haber problema. Veo que la navegación va a tener dificultad. Ya vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27, versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ya el siervo de Dios había advertido para esta navegación. Varones, escúchenme. Veo que va a haber problema. Veo que la navegación va a ser con perjuicio. No va a ser normal como los demás veces que ustedes navegaron, pero esta vez veo que va a haber dificultad. Así le habló. No solo del cargamento que llevamos, sino también hasta posiblemente nosotros podemos morir. Pablo había advertido así. Pero Pablo en aquel tiempo, ¿quién era? Era como un reo, estaba llevado para presentarse ante César. Tiene que llegar hasta Roma. Ya no era considerado. ¿A quién ellos? El capitán, el centurión de esa navegación. ¿A quién había escuchado más? Al capitán de la nave. Ya en el versículo 11 vamos a leer. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión, escuchando la voz de apóstol Pablo, directamente como lo invalidó. Y luego confió ¿en quién? En el piloto y el patrón de la nave, el dueño de la nave. Pablo había advertido, varones, esta navegación va a tener pérdidas, no solamente del cargamento y de la nave, sino también hasta nuestras vidas corren riesgo, peligro de muerte. Sería bueno tal vez esperar, sería bueno tal vez cambiar la fecha, pero el centurión, ¿qué sabe él? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es él? Es apóstol Pablo. ¿Y quién es apóstol Pablo? Directamente así, desechó el consejo de Pablo. A ver, aquel varón dice que va a haber pérdidas. ¿Qué dices, señor piloto? Usted es el hombre de experiencia, el hombre que siempre ha manejado, que navegó de continuo. A ver, ¿qué dice usted? No, que no va a haber problema. Normalmente, como siempre, vamos a avanzar, vamos a navegar. Y el centurión dijo, bueno, eso es más confiable.
¿Qué pasó? Pasando ya, habían zarpado, habían avanzado. Vamos a leer versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué había pasado? Tal como apóstol Pablo les había advertido, sucedió. De repente una gran tempestad se levantó en medio del mar. Estaban a punto de hundirse y morir todos. Pero el centurión, si hubiera escuchado la voz de apóstol Pablo, todo hubieran evitado, ¿sí o no? Pero más ellos confiaron en un profesional, en un piloto, en el dueño de la nave, en los hombres que tienen experiencia en navegación, desechando, menospreciando la voz del siervo de Dios, la voz de Dios. Porque muchas veces también, como la vida, llega dificultad, llega tristeza, aflicción. ¿Motivo cuál? Desecha la palabra, no cree la palabra, más hace prevalecer su experiencia, más confía en su título, su posición. Para la vida de fe, yo creo que nuestro título, nuestra experiencia, capacidad no sirve. Yo creo que la vida de fe consiste en creer la palabra de Dios, aunque parezca anormal, aunque parezca como no tiene sentido. ¿Cómo dices? Siempre hemos navegado, nunca hubo pérdida. Pero de repente Pablo dijo: hoy, varones, va a haber perjuicio, la navegación va a tener pérdidas. No creo, no creo. Esa palabra no les es familiar. Hermano, no viva así. Hermano, no haga así, sino haga de esta manera. Si hace a su manera, va a haber pérdida. No creo. Tengo bien calculado, tengo bien planificado. Todo me salió bien, pero todo luego sale mal. Luego recién, ay, sí, yo soy tonto. Ese ratito se considera tonto. Antes ya era tonto. Sí, por no saber escuchar esto, ahora sí voy a escuchar. Como un niño. Niño, cuidado, no vas a meter el dedo a ese enchufe. Sino cuidado. Entonces el niño, ya papá, ya tío. Pero pasa, luego se pierde el papá o el tío y el niño metió el dedo. ¡Ah! Ahora sí te creo. Niño, te advertí que no metieras el dedo en el enchufe. Así muchas veces nosotros también, como un niño. Sí. Apóstol Pablo, hubiera sido bueno escucharte. Pero apóstol Pablo, cuando el centurión así le había menospreciado su palabra, lo dejó. Bueno, entonces tiene que experimentar, fracasando. Tiene que ver para confiar en la palabra de Dios.
Muchas veces nosotros también, hay veces, tiene que fracasar, tiene que como toparse con la dificultad, con la situación, pero mucho mejor cuál. Antes de sufrir, creer la palabra. Amén, hermanos. Así este centurión se ocasionó mucha pérdida, inclusive casi mueren. Motivo, por no haber creído a la voz del siervo de Dios, sino confió en hombres experimentados de la navegación. Y el apóstol Pablo, otra vez en el versículo 21, les está hablando. Yo les dije, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, dice. Eso es la clave, haberme oído. ¿Por qué no me oíste? ¿Por qué no oyes la palabra de Dios? ¿Por qué solamente vives guiado por tu manera, guiado por tu experiencia? Vives confiando en tu título, en tu capacidad. Sí, ahora entiendo. Sí, pero ya tiene que pasar sufrimiento, tiene que pasar dificultad recién. Así sucedió. Mire, Pastor Oxopar siempre comparte esta parte acerca de una muchacha que fue llevada cautiva de Israel. Los sirios habían llevado cautiva a una muchacha. Ya esta muchacha, trabajando en la casa de General Namán. Ella no tiene título, no tiene experiencia. Lo más importante, lo único que tiene ella es Dios. Es la salvación. Ella cree en la palabra de Dios. Al principio ella estaría bien afligida, bien desesperada, solamente quiere retornar a su hogar con su madre, con sus hermanitos, tal vez con su padre, a su tierra, pero no puede. Primeros días así, afligida, sin esperanza. Pero un día ella se dio cuenta, Dios le permitió llegar hasta Siria, al hogar de Naamán. Poco a poco ella descubrió, no es casualidad que yo llegue hasta aquí y haya sido traído como una esclava cautiva. No, sino Dios tiene propósito. Entonces esta muchacha habló a la señora, a la esposa de General Naamán. ¿Qué le dijo? Busquemos Segunda Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Así al principio estaba viviendo sin interés, afligida, pero cuando ella reconoció, Dios me trajo hasta este lugar. Cuando ella al menos descubrió que ese hombre famoso, ese general poderoso, guerrero, triunfante, cuando descubrió que él era leproso, en su corazón nació, se cambió de odio a misericordia. Una simple muchacha, no tiene profesión, no tiene título, no tiene nada, pero tiene la gracia, conoce a Dios, conoce al varón de Dios, Eliseo.
Por medio de esta muchacha se cambió la vida de General Naamán. Por medio de esta muchacha se cambió hasta, quién sabe, la mitad de todo Siria. Quién sabe, después de que ya General Naamán se sanó, recibió la salvación, ya él también, luego a sus compañeros, a sus amigos, compartiría cómo se había sanado de su lepra y cómo él pensaba sanarse, pero de qué manera Dios le permitió la sanidad y desde dónde surgió eso de ir a Samaria y encontrarse con Eliseo para ser sanado. ¿De dónde surgió esa idea? Ah, una muchacha. Yo por casualidad traje como una cautiva, esclava. Ella estaba trabajando en mi hogar y luego un día así había hablado con mi esposa diciendo que yo vaya a Samaria y en Samaria Eliseo me sanaría. Y lo hice así. Aunque al principio no quería hacerlo, yo me enojé porque Eliseo mismo, así, de esa manera, Naamán estaría comentando con sus compañeros, otros generales, otros capitanes, con sus siervos, con sus soldados. Él grandemente hablaría ya de Dios. Antes de que solamente hablaba Naamán de la guerra, cómo vamos a vencer, vamos a hacer esta vez. Pero después de encontrarse con el varón de Dios, ya Naamán totalmente también se cambió y él creyó en Jehová. Versículo 17, 5:17. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo ya. Ahora, su corazón, ¿cómo está? Sus palabras, su expresión de Naamán. Tu siervo, dice. Pero antes de sanarse, ¿cómo? Antes cuando vino desde Siria, ¿con qué corazón llegó? Yo soy general. Yo soy varón grande. Un general del ejército del país de Siria. Con ese título él había llegado hasta Eliseo. Teniendo ese título, esa posición, ¿qué estaba logrando? Nada, nada. Leproso mismo estaba retornando a su hogar. Luego, ¿qué va a suceder? Luego, finalmente, muere. Pero él aceptó la voz de Eliseo, la voz del siervo de Dios que le dijo, ve al río Jordán y lávate 7 veces y tu carne quedará limpia. Al principio, ¿qué hizo? Menospreció esa voz. La voz de Eliseo le botó. ¿Cómo así? Él comparaba río Jordán y los ríos Abana y Farfar de Siria. ¿Qué río es mejor? Obviamente el río Abana y Farfar. Pero Eliseo le había dicho, vaya al río Jordán y zambúllete 7 veces y quedarás limpio. Ya, general Naamán también. Luego votó su razón. Tenía que votar hasta su título de ser gran guerrero, gran general. Con esa posición va a mantenerse leproso nada más. Pero él, desechando eso, dijo, yo soy leproso.
¿por qué soy tan orgulloso? Sus soldados le hablaron. Señor, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Claro que yo sí haría. Entonces, ¿cuánto más diciéndote lo más simple? ¿Qué te dijo el varón de Dios, Eliseo? Lávate en el río Jordán y serás limpio. Teniendo posición, él no podía aceptar la voz del siervo de Dios. Muchos hermanos así. ¿Por qué no puede aceptar la palabra de Dios? ¿Por qué no puede aceptar la palabra de la voz del siervo de Dios? Porque tiene posición, ¿verdad? Tiene título. Yo soy general. Yo soy piloto. Yo soy dueño de la nave. Con ese título menospreciaba la palabra del apóstol Pablo. General Naamán, yo soy gran varón, grande delante de mi Señor. Soy general. Con esa posición, él va a permanecer siendo leproso. Pero desechó. Soy leproso. ¿De qué sirve mi título, mi posición, mis galardones? General Naamán, ¿cómo viviría? Cada vez llegando triunfante de cada guerra que salía, llega a su casa vencedor. Cuando está entrando a la ciudad, todos como le reciben, con aplausos. ¡Ay, llega nuestro general! ¡Abran paso! ¡Bravo, general Naamán! ¡Eres grande! ¡Eres vencedor! ¡Te queremos! Por ti está la nación siria firme. Así le alabaría. Entonces, ¿él cómo llegaría? Sacando pecho, sí, eso soy yo. Eso soy. Así tiene que reconocerme. Soy varón grande. Hasta el rey de Siria le halagaba de esa manera. Luego todo ese halago pasando, llega a su casa, tiene que quitarse, despojarse de todo su uniforme, ir observando en el espejo su cuerpo, una depresión, tristeza, mirándose a sí mismo. Pero minutos antes, soy gran general. El pueblo también así le consideraba. Pero encerrándose en su cuarto, después de llegar de la guerra, despojándose de todo su uniforme, mirándose en el espejo, soy hombre leproso nada más. ¿De qué sirve que sea triunfador? Mejor que yo. ¿Sabe quién? Hasta un soldado de rango más bajo, un soldado, simple soldado, mejor que yo, porque él por lo menos tiene la salud, está vivo, su cuerpo, sano, aunque no tiene gloria, no tiene galardones, no tiene medalla, pero él es mejor que yo. Así deprimiéndose, frustrado quedaría su vida. ¿De qué me sirve la posición si me estoy muriendo? Él recapacitó y se zambulló 7 veces, se despojó de su posición, se despojó de que era general, reconoció, aceptó que soy un miserable, leproso que me estoy muriendo, pero tan orgulloso, tan soberbio yo soy.
botando ese corazón, Naamán, ¿cómo quedó? Limpio, dice, limpio como la piel de un niño, su mano. ¡Wow! Estaba todo áspero, pero cuando aceptó la voz del siervo de Dios, Eliseo, quedó limpio, nuevo hombre. Así él halló la gracia. Yo creo que muchas veces tener posición, tener un título, nos perjudica creer la palabra. Es tropiezo para nuestra vida de creencia. Ya cuando Jesucristo vino a este mundo, él, siendo hijo de Dios, se despojó totalmente. Él como podemos decir hasta inclusive, miserablemente murió. No había quien le salve, no había quien responda por él, pero él fue triunfante. Él venció al pecado. Él venció a Satanás. Él para comprarnos. Él, nuestro Señor Jesucristo, para ser nuestro dueño. No nos compró así con fuerza, con ejércitos, pagando, con orgullo. No, sino miserablemente fue humillado, fue ultrajado, fue azotado. No podía ni pararse, ya no tenía fuerza ni para cargar la cruz de Cristo. ¿Verdad? De esa manera nos compró, de esa manera nos rescató. Eso es el amor verdadero. Eso es el amor que tuvo Dios a nosotros por medio del sacrificio en la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ya. Pilato un día interrogaba a Jesús. Pilato se daba cuenta que Jesús no era culpable, que sus hombres, su pueblo, había entregado a él por envidia. Yo no hallo ningún delito en él. Pero ¿por qué acusan ustedes de que es culpable? Yo no hallo ningún delito así. Pilato quería liberarlo a Jesús. Al menos Pilato escuchó la voz de su mujer. Su mujer le dijo, mi amor, yo he padecido mucho por este varón santo, justo. Tú también no tengas que ver nada con él. Ya Pilato ya tiene autoridad, pero también ahora otros le están presionando, los sacerdotes, ¿ah? Los escribas, el pueblo le presiona. Si tú sueltas a él, tú también te harás enemigo de César. Y al menos vas a perder tu posición. Pilato, por no perder, por tener un lugar, no sé, un trabajo, un lugar, un título, desperdició esa oportunidad de unirse a Cristo. ¿Qué dijo? Vamos a buscar San Mateo. Él habló así. Bueno, yo nada que ver con ese justo. Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Inocente soy. No quiero yo comprometerme
con la muerte de Cristo. Ya Pilato habrá salvado una posición, un título tal vez, una ganancia. Su puesto conservó, pero perdió la gracia de unirse a Dios, de unirse a Jesucristo. A él más le importó, si yo me uno a Jesucristo, tal vez yo también voy a ser despojado, desterrado. No tenga que ver yo nada con este justo. Él pensaba, él es inocente, él no es culpable, no hizo nada. ¿Cómo puedo yo salvar? ¿Qué voy a hacer? No podía hacer nada. Intentó, pero finalmente el pueblo le presionó. Si tú sueltas a él, pues mejor sería que nos suelte a Barrabás en lugar de soltar a Jesucristo. Sí o sí tiene que sentenciarlo, tiene que morir Jesucristo. Pilato, ¿qué dice? Alzó, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Inocente soy. Sí, puede ser que sea inocente para conservar su posición, su lugar, pero es culpable por su alma, por su salvación. Tanto él valoraba esa posición, tanto que temer a Dios. Así perdió esa gracia de ser uno con Jesucristo. Muchas veces en nuestra vida así. Hay veces algunos hasta inclusive no va al culto. ¿Por qué? No, yo tengo que trabajar. Más importante en nuestra vida, ¿cuál es? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Dios realmente es importante? ¿Dios prevalece en nuestra vida? ¿O alguna cosa terrenal aún es mayor que Cristo, mayor que Dios? Podemos ver cómo Faraón, aunque él era Faraón, gran poder teniendo en Egipto, pero se despojó, porque él entendió, si José está con Dios, él va a gobernar perfectamente. Pero el piloto, el centurión que estaba dirigiendo en la navegación a Roma, él más crédito dio al piloto y al patrón de la nave en vez de aceptar el consejo de Pablo. Podemos ver en la vida de la muchacha de Samaria, ella no teniendo nada, no siendo nada, pero como Dios había trabajado en su vida. Como por medio de ella, primero se cambia, se sana General Naamán, luego su familia, luego inclusive ya compañeros, amigos del General Naamán, también reconoce, recibe la salvación por una parte. Y por otra parte, la vida de esta muchacha también se cambió grandemente. Pastor dice, luego retornando General Naamán, no creo que haya tratado como una esclava ya a esta muchacha. Sino, ya ahora en el corazón de Naamán también fluye el corazón de Dios, el amor de Dios. Con ese corazón, reconociendo a la muchacha, yo quiero como adoptarte como mi hija, como si fueras mi hija. Ahora ya no serás como una
sirvienta, sino serás como mi hija de general Naamán. No solamente cambió la vida de Naamán, también cambió la vida de la muchacha. Y un día ella muy contenta, muy feliz, ya llegó inclusive ya el tiempo de casamiento, su edad para casarse. Entonces, ¿quién está pensando en ella? General Naamán. Por ella misma, ¿con quién se casaría? Ya, esto no está escrito, dice, no, en la Biblia, no está escrito. Pero por ella misma, no sé, con algún muchacho de Samaria, así se casaría. Pero una vez ya viviendo en la casa de General Naamán también tiene amigos conocidos, son capitanes, son generales de alto rango, que tiene su hijo que está también siendo solterón. Entonces, así conversando, esta muchacha también hace casamiento, luego tiene un hogar, una familia, hijos, y luego ya hasta visitando luego a Samaria, visita a su padre, a su madre, le saluda, le lleva regalos. Totalmente su vida se cambió. No siendo nada, solamente expresando el amor de Dios, el corazón de Dios. Solamente dirigiendo a una alma, General Naamán, dirigiendo hacia el siervo de Dios. Compartiendo el corazón de Dios. Así se cambió esta muchacha. Por eso yo creo, no importa ya la posición, quién soy. Más importante, hermano, Dios me da su gracia. Dios trabaja o no trabaja. Hemos leído el libro de San Marcos. Aquí, ¿cómo sale? Rey Herodes había decapitado la cabeza de Juan el Bautista. Un día en su cumpleaños danzó la hija de Herodías. La hija de Herodías danzó y luego le agradó a Herodes y le prometió: todo lo que me pidas yo te daré. Ya Herodes también sabía muy bien, Herodes había escuchado, dice, la fama de Jesús. Hay un hombre que grande multitudes está siguiendo a ese hombre llamado Jesús. Solamente como consideraba Herodes a Jesucristo, un famoso. Había escuchado acerca de la fama de Jesús. Pero Jesucristo era un famoso, simplemente un famoso. Jesucristo era el Hijo de Dios que había venido a este mundo para limpiar, para perdonar nuestros pecados. Jesucristo era el elegido para derramar su sangre, comprarnos con su sangre, obtuvo eterna redención, eterno perdón. Pero ¿cómo sale aquí? Herodes oyó la fama de Jesús. Algunos, wow, qué famoso este pastor. Wow, qué famoso pastor Oxupar. Sí, cierto, famoso, porque el evangelio. Wow, qué famoso Ayuayef. Wow, qué famoso la iglesia. Pero no cree ninguna palabra. ¿De qué sirve? Herodes así consideraba. Hay un famoso llamado Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un famoso? Para ti, ¿cómo considera la iglesia la palabra? Dios, para salvar nuestras almas, para rescatarnos de la muerte, había enviado a su Hijo Jesucristo. Pero Herodes oyó acerca de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Más adelante, versículo 18. Porque Juan decía a Herodes:
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle. Herodías. Y no podía. ¿Por qué? Herodes temía a Juan. Ya. Herodes también, escuchando la voz de Juan el Bautista, meditaba, ¿verdad? Lo que me dice Juan el Bautista es cierto. Tiene razón. ¿Cómo yo siendo rey Herodes puedo estar viviendo así, suciamente, tomando mi cuñada, tomando la mujer de mi hermano Felipe? Tiene razón. Retornando a su casa, Herodes meditando así, sí, yo tengo que botar esta vida, tengo que deshacerme, ya no tengo que caminar con Herodías, ella es mujer de mi hermano Felipe. Un día Herodías le visita a la oficina de Herodes. Hola, mi amor, ¿qué está haciendo? Herodes, enojado. ¿Qué dices? Yo no soy tu amor. ¿Qué te pasa, mi amor? Tú nunca estabas así. Otra vez acercándose, otra vez acariciando a Herodes. Ya, otra vez le convenció. Juan el Bautista, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba, le acechaba y deseaba matarle a Juan. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo. Pero le escuchaba de buena gana. La palabra de Dios estaba entrando al corazón de Herodes. La exhortación de Juan el Bautista le hacía pensar, le hacía meditar. Nadie le intervenía así. Juan le exhortaba, malvado, adúltero, sucio. ¿Cómo tú así siendo rey puede? ¿Acaso no hay otra mujer? ¿Por qué siempre con la mujer de tu hermano? Adúltero era usted. Mal ejemplo. Así, no sé cómo exhortaría Juan, ¿no? Pero dice, Herodes, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Dice. Eso es muy cierto lo que me dice Juan. Pero ¿quién luego actúa también en la vida de Herodes? Herodías. Herodías. La palabra de Dios nos exhorta, nos interviene, nos hace pensar. Hermana, ¿qué está haciendo, hermana? ¿Por qué está viviendo así? Pero luego Herodías viene. Voz de Satanás. La voz de Dios. Los domingos tienen que escuchar la palabra, tienen que creer la palabra. Pero otra voz, no es necesario. Hoy en día la palabra de Dios se puede escuchar cualquier hora. Así que tú vas a reemplazar nomás, oír la palabra de Dios después de pasar el tiempo, después de jugar, después de ir a pasearte. Luego puedes escuchar nomás. Entras a internet, escoges, escuchas. Otra voz. ¿A qué hora debe escuchar la voz los domingos? La voz de Dios. A las 10 de la mañana, ¿sí o no? Pero otra voz le llega. No es necesario a las 10, a la 1, a las 3, puede escuchar nomás. Ahí vas a reemplazar nomás. Manipulado. Herodes. Aunque creía la voz de Juan el Bautista, pero también creía la voz de Herodías. Un día ya estaba haciendo fiesta con sus príncipes, quería
como celebrar Herodes con sus tribunos, con sus príncipes y tribunos, hacer una cena. Y luego, a ver, primero vamos a expectar una especial. ¿Qué especial? La hija de Herodías va a danzar delante de los tribunos, príncipes delante de Herodes. Bailó hermosamente. Bailó maravillosamente. Herodes observaba, wow, señorita elegante. ¿Quién es? Hija de Herodías. Cuando acabó, cuando terminó, muchacha, venga, muchacha. Otra muchacha sale. Muchacha, ven. ¿Quién quieres que te dé? Yo estoy muy contento. Mis tribunos, mis príncipes, de la misma manera. ¿Qué quieres recibir? Yo te daré. Todo lo que me pidas, yo te daré. La muchacha. ¡Wow! ¿Qué es lo que necesitan las muchachas? Dinero, ¿sí o no? Dinero, joya, ropa, zapatos de tacón. Zapatos de tacón. Ay, ¿qué voy a pedir? Esta oportunidad no tengo que perder, así es la muchacha, ¿verdad? Pero lamentablemente esta muchacha, manipulado por Herodías, su madre. Entonces se acercó a su madre. Mamá, ¿sabe qué? Yo con mi danza, con mi baile, agradé a Herodes y él ahora me promete darme todo lo que pida. Mamá, ¿qué le puedo pedir? Estaría esperando que su madre, con más sabiduría, le diga una cuenta de ahorro, dinero. O pide, no sé, pide un auto, una propiedad. Mi mamá, a mí, la muchacha pensaría, mi capacidad de pedir no es tan amplio, soy muy estrecho, no sé pedir nada. Por eso, madre, ¿qué voy a pedir? De repente su madre, ¿qué le dijo? Desde otro punto, su madre, Herodías, estaba planificando. Quiero matar a Juan el Bautista, pero no puedo. Herodes mismo le escucha y le cree. Él también medita en lo que le dice Juan el Bautista. No puedo matar, pero cuánto deseo deshacerme de Juan. Me estropiezo para hacer mi vida libremente, para que yo viva tal como quiera, sin que me intervenga, para hacer todo lo que deseo. Herodías. Juan es problema. Si sigue interviniendo, si sigue hablando a Herodes, un día Herodes va a escucharle, va a creer, a mí me va a desechar. Quiero matarle. Cuando Herodes dijo, todo lo que me pidas, muchacha, yo te daré. Madre, aconséjame más sabiamente. Hija, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Tráeme. Casi se desmaya la muchacha. ¿Esto es verdad? ¿Esto que estoy escuchando es verdad? Madre, hija, escúchame. Pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha fue. Versículo 27, vamos a leer. Perdón, 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desechar. Cuando la muchacha le dijo, quiero la cabeza de Juan, hasta el rey Herodes no había esperado que pida eso.
Herodes, dame la cabeza de Juan el Bautista. Se asustó, se entristeció Herodes. ¿Cómo? ¿No tienes otra cosa que pedirme? No, quiero la cabeza de Juan en un plato. Herodes en ese momento podía, ya tiene posición, ¿sí o no? Él tiene autoridad. Muchacha, pídeme otra cosa. Pídeme otra cosa. Yo no puedo hacer esto. Pero en ese momento, Herodes también. Sí. Creo que sí, está bueno. Así yo, libremente entonces, aparte de Juan, ¿quién me interviene en mi corazón? Aparte de Juan, ¿quién me molesta diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Sucio, rey. Nadie va a ver. Esto es la oportunidad entonces de deshacerme. Bien, muchacha, yo te había prometido, te voy a cumplir. Para hacer prevalecer esa promesa, Herodes perdió la guía de Juan el Bautista, la intervención de Juan el Bautista para vivir carnalmente, perdidamente. Más le importó vivir suciamente que vivir recibiendo exhortación. ¿Para qué yo voy a asistir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la comunión? ¿Para qué voy a escuchar? Fácilmente muchas veces nosotros decidimos, nos deshacemos de la palabra, de la guía, de la intervención. Más conveniente que nadie me diga nada, así yo soy feliz. Herodes así perdió la gracia de recibir guía de Juan el Bautista. Así mató a Juan el Bautista. ¿Quién más luego le puede decir las verdades? ¿Quién más le puede exhortar? Luego, ¿cómo habrá terminado? Ya luego se habrá enterado su hermano Felipe. No sé, tal vez se levantó una pelea. O quién sabe, después de matar Herodes a Juan, Herodías le dejó libre, tranquilamente. Ahora ya no te quiero para nada. Ahora vete. No me sirve ya. No sabemos cómo habrá terminado. Pero mucho mejor era recibir la voz de Juan que elegir, vivir sin la intervención, vivir perdidamente. Hermanos, ¿usted qué prefiere? ¿Usted qué anhela? ¿Que nadie le diga nada? No me gusta que me intervenga. Si así prefiere, va a vivir perdidamente, suciamente. Muy necesario la intervención. Gracias, hasta aquí vamos a compartir. Oremos al Señor. Yo voy a orar. Padre Dios, por medio de su palabra, Señor, usted nos muestra la sabiduría de algunos reyes como rey Faraón y también como la necedad de rey Herodes. Aunque tiene posición, pero más ellos prefirieron hacer prevalecer su conocimiento, su ciencia, su sabiduría, menospreciando el consejo de apóstol Pablo, menospreciando, desechando, matando a Juan el Bautista, para vivir perdidamente. Pienso que la vida de creencia consiste constantemente en recibir la intervención, la guía. Sin la guía de la palabra, si Dios no es tan grande en nuestro corazón, si las cosas de este mundo, si nuestro ego es más grande, entonces va a haber pérdida también.
en nuestras vidas. Señor, guárdanos, por favor. Guíanos por medio de su palabra, por medio de sus siervos, por medio de su iglesia, Señor. Gracias. Así te agradecemos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto. Sí, muchas gracias. Bien, voy a dar anuncios en esta tarde, en esta noche. Primer anuncio. El 6 de enero vamos a tener el concierto de IYE, juntamente con la alcaldía. El horario es de 4 a 6 de la tarde y quisiera que todos los integrantes de IYE, miembros de IYE, puedan participar a este concierto de IYE. Y también otro anuncio, el 9 y 10 de enero tendremos capacitación de email y los hermanos que quieren participar de esta capacitación puedan estar atentos a los horarios que vamos a estar enviando por medio de el WhatsApp. Del 9 y 10 de enero vamos a realizar esta capacitación de email. También otro anuncio, del 13 al 16 de enero tendremos retiro nacional juntamente con el pastor Oxupar. Sí, esta actividad va a ser internacional con el pastor Oxupar del 13 al 16 de enero. Y próximamente estaremos enviando también las fechas para esta actividad. También otro anuncio, tenemos ya las inscripciones abiertas para los nuevos estudiantes de la Escuela Teológica Buenas Nuevas. Yo les invito a todos los estudiantes, a todos los hermanos, también los que quieren pasar estas clases a través de la Escuela Teológica Buenas Nuevas, puedan inscribirse con el hermano José Luis Yufra. Para ello también en la oficina pueden pedir más información. Otro anuncio, también tenemos la convocatoria para los nuevos seminaristas de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia. Y Dios nos ha permitido en este año ver el trabajo de Dios y para ello también necesitamos los ministros que anuncien el Evangelio, los siervos de Dios. Y ya ha salido la convocatoria para los nuevos seminaristas y quienes tienen el llamado de Dios puedan presentar su testimonio de salvación en oficinas y también su llamamiento. Yo les invito a los hermanos que tienen ese llamado en su corazón pueda realizar su presentación de testimonio de esta manera. También otro anuncio. Tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar todos los días de lunes a viernes en 2 horarios. Primera hora de 7 de la mañana y 9 de la noche. Yo les invito a los hermanos a participar de estos estudios bíblicos con el pastor Oxupar, el estudio del libro de Hechos. Yo les invito a que puedan estar pendientes a estos horarios. También otro anuncio. Invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas, donde podrán escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio online con las traducciones en el idioma aymara y quechua. Yo les invito a que puedan participar o visitar la página de la Misión Buenas Nuevas. Y nuestros cultos que realizamos durante la semana lo estamos haciendo con traducciones en aymara y quechua. Para los hermanos que hablan este idioma, pueden visitar nuestra página y así de esa manera puedan escuchar la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado a la
parte final del culto y hasta aquí con los anuncios y hemos terminado. Muchas gracias.